Hola, vamos a continuar con la solución de límites indeterminados. En este caso vamos a realizar ejercicios donde tengamos que hacer un cambio de variable o también llamado sustitución, presentado por Juan Camilo Restrepo. Como siempre, vamos primero a denotar algunas nociones básicas que necesitamos para los siguientes ejercicios y que seguramente ustedes deben recordar para que también cuando se presenten otro tipo de ejercicios pues lo puedan aplicar. Son algunas nociones que se aplican mucho en diferentes ejercicios muy comunes. Entonces, la primera que necesitamos es recordar que tangente de x es igual a seno de x sobre x, porque recordemos que lo que queremos cuando tenemos algunas funciones trigonométricas es siempre llevar las expresiones a estos dos límites, al límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x, que esto es igual a uno, y nuestro segundo límite básico, que es límite cuando x tiende a cero de uno menos coseno de x sobre x, que es igual a cero. Tenemos esas dos nociones que necesitamos y además recordar también cuánto es el seno de la diferencia de dos ángulos. Esto lo vamos a utilizar en esta parte, entonces es importante que podamos recordarlo. ¿Y cuánto es el coseno de la diferencia de dos ángulos? Entonces para el seno tenemos que es seno del primer ángulo, seno de alfa, por coseno de beta, y menos él conserva el signo seno de beta por coseno de alfa. Hay una forma, digamos, un poco recreativa de poder aprendernos esto, y es que el coseno en este caso es egoísta y exigente. ¿Cómo así? Egoísta, porque miremos que siempre quiere primero coseno de alfa y coseno de beta, él siempre quiere todo primero, y exigente porque además quiere que le cambiemos el signo. Entonces más, una forma, digamos, didáctica de podérselo aprender. Seno de alfa y seno de beta. Listo, de igual forma, si tuviéramos, por ejemplo, no la resta, sino la suma, si tenemos, por ejemplo, seno de alfa más beta, cambiemos este color, sería simplemente seno de alfa, coseno de beta, observemos que es lo mismo y siempre va a conservar el signo que tiene ahí. Entonces el seno siempre conserva el signo y el coseno, como es accidente, siempre pide que se lo cambien. En este caso entonces seno de beta, coseno de alfa. De igual forma tenemos entonces que cuando tenemos coseno de alfa más beta, esto es igual a todo lo mismo, pero entonces lo que cambia es el signo. Tenemos que aquí es más, quedaría con signo menos. Seno de alfa por seno de beta. Tenemos entonces esas nociones básicas importantes que debemos sabernos para los siguientes ejercicios. Hablemos un poco sobre lo que es sustitución trigonométrica o sustitución, perdón, o cambio de variable realizando este ejercicio. Yo les dije en el anterior video que cuando queremos solucionar límites con funciones trigonométricas, este valor de acá tiene que tender a cero, precisamente para llevarlo a las formas básicas que tenemos, que miremos que los dos límites ambos tienden a cero. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un cambio de variable de tal forma que el límite tienda es al cero, no a pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como su nombre lo indica, es hacer un cambio de variable. Ya la x no va a aparecer, sino que nos va a aparecer otra variable. Y no es simplemente colocar el cambio de variable pues de esta forma, no. Es inventarnos una expresión de tal forma que todo este límite se redefina y que en la tendencia sea a cero, pero que obviamente el resultado de ambos límites sea el mismo. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, muchas veces dentro de la misma expresión podemos encontrar un pedacito de la fórmula dentro de toda la misma expresión de tal forma que a esa fórmula, cuando la reemplacemos por pi, nos dé cero. Por ejemplo, miremos que acá tenemos x menos pi. X menos pi es una expresión que si yo reemplazo el pi en la x, obsérvese que me da cero. Entonces yo voy a decir que y precisamente es x menos pi. Voy a decir que x es menos pi. Entonces esta sería el cambio de variable que yo debo hacer y lo voy a hacer todo en base a esta relación. Lo primero es encontrar la relación que voy a realizar con el objetivo de que cuando la x tiende a pi, como estamos viendo acá,
entonces la y tiene que tender a cero. Y obsérvese que si yo reemplazo en pi, acá en la y, ¿cierto? En la x, la y me daría el valor de cero. Entonces, cuando la x tiende a pi, la y tendería a cero según esta relación que yo acabo de hacer. Yo puedo hacer un cambio de variable en cualquier límite, siempre y cuando yo respete la relación que estemos haciendo aquí. En este momento, entonces, ya cuando tenemos la relación y tenemos el cambio de tendencia, miremos que ya va a tender es a cero, entonces lo que tenemos que hacer es redefinir todo nuestro límite. Ese límite de arriba, si usted cumple con esta relación, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a pi, ¿cierto? Ya no sería cuando x tiende a pi, sino que cuando la y tiende a cero. Entonces coloquemos aquí cuando la y tiende a cero, porque ya vamos a hacer un cambio de variable. La condición es que como usted ya está haciendo un cambio de variable, ya la x no le puede aparecer absolutamente por ningún lado. No puede estar por ningún lado. Entonces sería límite cuando y tiende a cero de, y continuemos con nuestra expresión, sería 3 seno de, y miremos que x menos pi, toda esta expresión, yo ya la reemplacé por la y. Entonces simplemente nos quedaría seno de y. Y lo mismo en la parte de abajo, miremos que x menos pi vuelve a aparecer y sabemos que eso yo lo reemplacé por la y. Entonces nos quedaría simplemente el límite cuando y tiende a cero de 3 por seno de y sobre y. Y esto ya lo sabemos resolver desde el video anterior, donde simplemente nos queda el límite cuando y tiende a cero de 3 y miremos que esta partecita seno de y sobre y ya sabemos que nos da igual a 1. Entonces simplemente el límite nos quedaría 3 por 1, sería simplemente 3. Eso es lo que llamamos un cambio de variable. Entonces si este límite nos dio 3, efectivamente el primer límite, que es límite cuando x tiende a pi de 3 por seno de x menos pi sobre x menos pi, también sería igual a 3. Tendríamos entonces el mismo valor. Estos límites son equivalentes siempre y cuando usted haya hecho una relación y haya expresado el nuevo límite en términos todo de esa nueva relación, como lo acabamos de hacer. Entonces que y tiende a cero en esta expresión es lo mismo que x tienda a pi en esta expresión, en la inicial. Bien, ese es un primer ejercicio sobre cambio de variable. Vamos complicando un poco más los ejercicios. Miremos este que tenemos a continuación, donde efectivamente también es un límite que no tiende a cero, entonces vemos que tenemos que hacer un cambio de variable. Cuando nosotros reemplazamos en uno, miremos que al reemplazar en uno eso nos da coseno de, reemplazamos en uno, simplemente nos quedaría pi medios dividido 1 menos uno nos quedaría cero. Y recordemos que coseno de pi medios es cero. Cero sobre cero sería entonces una forma indeterminada. Ahí tenemos que llevar nuestro coseno a las formas que ya conocemos que son estas iniciales, pero tiene que tender primero que todo a cero y no pasa eso. Entonces, lo primero es que vamos a definir nuestra nueva variable como qué. ¿Cuál sería la expresión? Muy bien, la expresión entonces, si pensaste un poco, la expresión es x menos uno, porque es una expresión donde yo cuando reemplace el uno, cuando yo reemplace el uno, miremos que nos daría esa partecita pequeña, nos daría cero. Uno menos uno sería cero. Entonces vamos a colocar la y como x menos uno. Al hacer eso, entonces miremos que cuando x tiende a uno, la y a cuánto tiende. Entonces nos fijamos en nuestra relación. Al reemplazar en uno nos daría uno menos uno, la y tendería a cero, que es lo que necesitamos. Y hagamos todo entonces en base a nuestra expresión. Límite ya no cuando x tiende a uno, sino cuando y tiende a cero. ¿De quién? De coseno. En vez de colocar un medio de pi, coloquemos mejor pi medios, es lo mismo, de x. Pero ojo, ya no puede aparecer la x por ningún lado. Tampoco vamos a decir simplemente y. No, la expresión tiene que estar convertida en base a esta ecuación de acá. Entonces, si la y es x menos uno, ¿cuánto sería la x? ¿Por cuánto tengo que quitar la x? Entonces, es sencillo, si usted simplemente despeja la x de esta expresión, nos daría y más uno igual a x, miremos que la despejamos. Entonces la x simplemente sería y más uno. Vemos que esta es algo adicional que ocurrió en este ejercicio que no ocurrió en el anterior.
Y todo esto dividido por x menos 1. Pero ¿quién es x menos 1? Recordemos que lo acabamos de reemplazar por una y, toda esa expresión, x menos 1. Entonces nos quedaría simplemente, en la parte de abajo nos quedaría y. No crean que con reemplazar simplemente ya nos va a dar. Aquí lo único que hicimos fue una sustitución. Al usted hacer la sustitución, este resultado se va a conservar. Bueno, de hecho no es un resultado, esa forma indeterminada se va a conservar. Ya de acá entonces vamos a reexpresar nuestra función un poco para poderla llevar al término que queremos, porque miremos que ya tiende a cero. Miremos que aquí es pi medios por y y pi medios por 1. Quedaría entonces coseno de pi medios por y más pi medios por 1, que simplemente sería pi medios. Aquí tenemos todo esto dividido, la y. Entonces, lo único que hice fue redistribuir el pi medios. ¿Y para qué hice esto? Siempre que nos encontremos un más dentro de un coseno, una suma o una resta, entonces ahí tenemos que aplicar lo explicado en el principio de la clase. Tenemos que cuando coseno de alfa más beta, vamos a convertirlo en esta forma. Y posiblemente sea, digamos, la parte más aburridora del ejercicio, el hecho de poder hacer una expresión bien larga. Normalmente las expresiones largas eh, tendemos a que nos dé un poco de pereza, pero cuando hacemos esto van a notar y que simplemente después se cancela todo. Entonces miremos que es coseno de pi medios y, recuerden que el coseno siempre quiere todo primero, entonces sería coseno de pi medios y por coseno del segundo ángulo, que en este caso sería pi medios. ¿Sí? Miremos de nuevo la expresión, coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta. En este caso nuestro alfa es pi medios y nuestro beta sería simplemente pi medios, como lo tenemos en esta relación. Ahora, como es un más, recuerde que el coseno es exigente, entonces nos pide que le cambiemos el signo y luego seguiría entonces el seno. Seno de pi medios de y por seno de pi medios. De esa forma nos queda, como les dije, una expresión un poco larga, pero ya van a ver que eso se nos va a empezar a cancelar. Y todo eso dividido por simplemente la y, dividido y. La expresión de arriba se nos convirtió en lo que tenemos en este momento, en esa expresión un poco larga. Pero entonces miremos una cosa, recordemos cuánto es coseno de pi medios. Porque miremos que este no le podemos tomar el valor, con pi medios de y no lo podemos sacar un valor, pero miremos que coseno de pi medios sí está y le podemos sacar un valor. Y lo mismo seno de pi medios. Entonces, ¿cuánto es coseno de pi medios y cuánto es seno de pi medios? Coseno de pi medios es cero y seno de pi medios es uno. Recordemos que son ángulos notables. Ahí les recomiendo ver el video, si no saben hallar estos ángulos notables, hay un video que se llama en las funciones trigonométricas donde les ayuda un poco a cómo sacar esos ángulos notables. De esa forma les explico, de los primeros videos que hay. Ahora, entonces si coseno de pi medios es cero, si es cero, entonces miremos que toda esta expresión nos daría cero. Y como esto da cero, entonces este numerito, lo que nos dio acá multiplicado por cero, también se cancelaría. Es decir, se cancelaría todo este término. ¿Por qué? Por ser ese coseno de pi medio cero. Y simplemente esta otra partecita que es coseno de pi medio, eso sí nos daría uno. Entonces no se nos cancelaría el término. Simplemente nos daría seno de pi medio y multiplicado por uno. Entonces, si continuamos después de esa cancelación que hicimos, nos daría que eso es el límite. Cuando y tiende a cero de, miremos que nos queda un menos seno de pi medios por y todo esto dividido por simplemente y. Si reemplazáramos, miremos que nos queda cero, seno de cero nos da cero, sobre cero nos sigue dando una forma indeterminada. Pero ¿qué pasa? Ya tiende a cero, por un lado, y segundo, miremos que ya podemos llevar esto a las expresiones que sabemos. Les recomiendo ver el video anterior, donde podemos ver que cuando la y está multiplicada por pi medios, necesitamos que esto sea igual a lo que está acá. Entonces simplemente sería el límite, cuando y tiende a cero, de menos, lo que voy a hacer entonces es multiplicar por pi medios arriba y abajo, quedaría menos pi medios seno de pi medios de y en la parte de abajo también multiplico por pi medios para que finalmente esta partecita que está acá se nos pueda cancelar por la base que ya sabemos que es que cuando el seno, cuando tengamos el límite de seno de x sobre x,
siempre y cuando aquí esté lo mismo, eso va a ser igual a uno. Y ya tenemos entonces todas las condiciones para decir que eso es simplemente uno. Entonces ya de ahí nos daría que eso es menos pi medios. Tenemos entonces otro ejercicio solucionado. Y si este límite es menos pi medios, entonces el del inicio, que es este límite cuando x tiende a uno de todo esto, también sería igual a menos pi medios, porque ambos límites son equivalentes. Eso es bueno que ustedes de pronto lo puedan concluir al final. Ustedes dicen entonces el límite cuando x tiende a uno de coseno de pi medios de x, que era lo que teníamos al inicio, sobre x menos uno, esto también sería igual a menos pi medios. Entonces tenemos ambos límites son equivalentes pero con variables diferentes y por eso la expresión miren que cambia, porque son variables diferentes pero siguen siendo equivalentes en su límite. Bueno, este es otro ejercicio, vamos a pasar ahora a uno un poco más complicado, donde ya no vamos a relacionar solamente el coseno, vamos a relacionar una tangente, por ejemplo. Entonces, en este momento ya ustedes saben que lo primero que tienen que hacer es después de evaluar, miremos que al evaluar nos daría por, 0 por, esta primera parte nos daría cero. Y en esta segunda parte, cuando reemplazamos el uno nos quedaría tangente de pi medios. Y tangente de pi medios de cierta forma nos daría en una asíntota. Entonces miren que eso es cero por infinito. Y cero por infinito es una forma indeterminada. ¿Sí? Es una forma indeterminada. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y eso es lo que vamos a empezar realizando en el límite de arriba. Luego de eso, vamos también, miremos que ahí la x tiende a un uno, entonces no nos podemos quedar con ese uno ahí. Entonces vamos a reescribir este límite ya no con tangente, sino con el seno y el coseno. Entonces esto sería por seno de un medio de pi, es lo mismo que pi medios, para colocarlo más simplificado, pi medios de x sobre coseno de pi medios de x. En este caso acabo de convertir todo lo que es la tangente en un seno sobre coseno. Pero bueno, ya acabamos de decir que para poder solucionar esto tenemos que hacer que el límite tienda a cero. Entonces, ¿cuál sería la variable que tengo que hacer? Sería ¿cuál expresión? ¿Cuál expresión debo coger que cuando reemplace el uno a mí me dé cero? Miremos que aquí inmediatamente al lado tenemos la relación. Si yo reemplazo el uno acá, miremos que esa expresión nos daría cero. Entonces yo tengo uno menos x. Uno menos x y reemplazaríamos el uno ahí. Y cuando la x tiende a uno efectivamente pasa lo que queremos y es que la y debe tender a cero. Y miren que si reemplazo el uno acá, la y nos daría un resultado de cero. Tenemos entonces eso, ahora lo que vamos a hacer es reescribir el límite en términos de mi nueva variable que es la y, ya no sería cuando x tiende a uno sino cuando y tiende a cero. D, ¿qué es uno menos x? Esto lo acabamos de reescribir que es la y, ¿cierto? Miremos que es toda esta expresión. Sería y por seno de pi medios de x. Pero ¿quién es x? No es y simplemente. La x la despejamos de acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar la x a sumar al otro lado, igual a uno. Y finalmente despejo la x donde x sería igual a uno menos y. Ahí pasé la y a restar al otro lado. Entonces nos quedaría que x es uno menos y. Y todo esto dividido por el coseno de pi medios. Y lo mismo nos encontramos de nuevo con una x, donde la x vuelve a ser uno menos y. Entonces ya hice el cambio de variable y tengo un límite que es equivalente, el cual voy a empezar a solucionar con las técnicas que ya sabemos. Lo primero es, vamos a escribir este límite de nuevo así. Este es el límite cuando y tiende a cero, de y por seno de pi medios por uno. Eso nos daría entonces pi medios menos y pi medios por y nos daría simplemente pi medios de y. Y todo esto dividido, lo mismo acá, por coseno de pi medios por uno y pi medios por y. Entonces tenemos pi medios por uno menos pi medios por y. Y tenemos entonces de nuevo una expresión donde tenemos el seno de la diferencia de dos ángulos y el coseno de la diferencia de dos ángulos. O sea, ahí vamos a volver a aplicar las fórmulas iniciales. En este caso, que seno de alfa menos beta es toda esta expresión y coseno de alfa menos beta que sería toda esta expresión.
Entonces ténganla ahí, anótenla para que luego la puedan aplicar. Este sería el límite entonces. Cuando y tiende a cero, van a ver que nos va a quedar un poco largo, entonces voy a abrir un corchete. Porque entonces esto qué es, el seno de la diferencia, recordemos que es seno de pi medios por seno perdón, por coseno. El seno recuerden que sí comparte, no como el coseno. Entonces sería seno de pi medios por coseno de pi medios y. En el seno mantenemos el mismo signo y ya entonces cambiamos los ángulos. Ya sería seno de pi medios y por coseno de pi medios. Entonces tenemos esa expresión y todo eso lo vamos a dividir, por coseno de toda esta expresión que también la vamos a abrir. Sería coseno de pi medios por coseno de, recuerden que el coseno todo es el primero, pi medios y además cambiamos el signo, quedaría entonces ya luego seno de pi medios por seno de pi medios y. Esa fue la fórmula que teníamos al inicio y simplemente la aplicamos. Ahora en este caso lo que tenemos que saber, miremos que hay unos seno de pi medios que podemos simplificar y un coseno de pi medios. Entonces esto nos quedaría cuánto es seno de pi medios. Recordamos que seno de pi medios es 1 y coseno de pi medios, que recordemos que eso nos da cero. Entonces lo que podríamos cancelar sería cuando está coseno de pi medios, que miremos que está en esta expresión, esto sería cero, y como está multiplicado por otra cosita, todo esto se nos iría para cero. Lo mismo por acá hay otro coseno, coseno de pi medios, multiplicado por una expresión, todo eso se nos daría en cero, ¿cierto? Entonces eso se cancela en cero y en cero. Y por otro lado, el seno de pi medios simplemente es 1, entonces esto se nos va para 1, esta partecita solamente, perdón, esta no, solo esta, nos daría igual a 1. Entonces ya que nos quedó, después de haber cancelado, entonces nos queda que eso es igual al límite cuando y tiende a cero de, ojo con esta y, no se nos puede olvidar la y, multiplicada por, y vemos que en la parte de arriba solo nos quedaría este coseno, entonces nos quedaría coseno de pi medios de y dividido, y en la parte de abajo solo nos quedaría este seno, entonces eso es seno de pi medios de y. Si reemplazamos, eso nos va a seguir quedando cero, porque miremos que aquí coseno de cero es 1, pero entonces 1 por cero nos daría cero. Miremos que nos sigue dando cero arriba y abajo sigue dando cero también, una forma indeterminada, porque aún no lo hemos hecho pues como nada, simplemente hicimos un cambio de variable y redujimos la expresión a esto. Entonces ya de acá apliquemos los truquitos que ya hemos aprendido desde el video anterior, que esto es cuando y tiende a cero de. Miremos que aquí hay un seno, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir por y arriba y abajo. Entonces, no por esta y la voy a dejar ahí. Simplemente voy a dividir por y arriba y abajo. La y como los otros ejercicios donde me la he inventado, simplemente para que el seno me quede con la misma expresión. Entonces miremos que divido por y en la parte de arriba y en la parte de abajo para que ese seno me quede dividido entonces por y podamos aplicar las funciones iniciales que tenemos. Entonces esto sería igual al límite cuando y tiende a cero de, obsérvese que aquí podemos cancelar esta y con esta y para que nos quede el coseno solito. Y en la parte de abajo no lo vamos a hacer nada, simplemente nos queda seno de pi medios y sobre y. Y para decir que esta expresión de acá, de abajo, sea igual a 1, cuando el límite de y tiende a cero, recordemos que lo que tiene que estar acá tiene que ser igual a lo que está acá. Entonces lo que hacemos es que solamente en ese fraccionario vamos a multiplicar por pi medios. Miremos que eso se podría cancelar y llegamos a la misma expresión. Multiplico por pi medios arriba y abajo y efectivamente ya me queda que el seno de pi medios y, que es esta primera parte con esta de abajo, tenemos que es igual, eso por definición inicial nosotros tenemos que eso ya es 1. Entonces ya finalmente tenemos que esto es el límite cuando y tiende a cero de, y nos quedaría coseno de pi medios de y, todo esto dividido por, ojo, esta y es de arriba, y en la parte de abajo miremos que nos quedó este pi medios multiplicado por 1. Entonces esto sobre pi medios. ¿Y qué nos quedaría entonces en la parte de arriba? Nos quedaría coseno de pi medios por cero es coseno de cero
dividido pi medios, ya estoy reemplazando, y coseno de cero sabemos que es uno, entonces nos quedaría uno sobre pi medios, y aplicando ley de la oreja, nos quedaría entonces 2 por 1, 2 sobre pi. Esta sería la solución de este límite con y, entonces ya podemos concluir que por lo tanto el límite de arriba, que era límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x por la tangente de pi medios de x, esto también sería igual a este último resultado que tomé. Eso es lo que llamamos entonces cambio de variable o sustitución trigonométrica. Espero les haya quedado claro el tema. De lo contrario, entonces vuelvan a ver el video e intenten solucionarlo o estaré atento a diferentes dudas que de forma directa les pueda resolver. Muchas gracias por ver estos videos. Es un gusto poder compartirles todos los trucos que podamos encontrar en los diferentes ejercicios. Bueno, los espero para los siguientes videos y podamos continuar con el tema de límites y de continuidad. Hasta pronto.